Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo número 12. Vamos a ver en esta mañana del versículo 14 al versículo número 21. Vamos a estar terminando con este capítulo número 12, la carta a los romanos. Voy a pedir que busquen ahí en sus Biblias y cuando lo encuentren, me responden con un amén. Vamos a dar lectura. Me siguen con sus listas ahí en sus lugares. Romanos capítulo 12, versículo del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No apaguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mira, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Padre, gracias por esta mañana que nos has dado, Padre. Gracias porque, Señor, nos das este tiempo de ir a tu palabra, Señor, y aprender de ella, Padre. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú prepares cada uno de nuestros corazones para recibir la enseñanza, Padre. Y también que tomes este tiempo, Padre, para que, Señor, cada uno de nosotros aprendamos, Señor, y salgamos redarguidos de este lugar, Padre. Y también te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de cada una de las acciones, Padre, y que no haya contratiempos, Padre, de manera que podamos llevar este servicio conforme lo planeado, Padre. Padre, te pedimos que en mi lugar, Señor, tú me des palabras entendibles y palabras sabias, Padre, de manera que tus hijos, Padre, me puedan entender, Señor, y que seas tú quien hable a través de mí, Padre. No quiero decir cosas que tú no quieres que yo diga, sino que quiero glorificar tu nombre, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro bendito y único Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a iniciar retomando con lo que la semana pasada estábamos analizando, y estamos en Romanos, los versículos anteriores. Iniciamos ahí en el 9, y hablamos acerca de cómo es que Pablo nos enseña acerca del amor. Pero antes de todo esto, el apóstol Pablo, al inicio de la carta de Romanos y del capítulo 1 hasta el capítulo número 11, el apóstol Pablo nos había estado enseñando y nos habló acerca de cómo es que la persona puede llegar a ser salva, para que en el capítulo número 12 el apóstol Pablo se esté dirigiendo a un grupo de personas que ya han sido salvas, que ya tienen a Cristo en sus corazones, de manera que en los siguientes versículos Pablo va a estar hablando acerca de aplicaciones para la vida del cristiano, para la vida del creyente. Entonces el apóstol Pablo anteriormente, él ya nos habló acerca de cómo adquirir salvación, y ahora viene con las aplicaciones para el creyente, para usted y para mí, para que podamos irnos transformando conforme a la palabra de Dios, conforme al evangelio. Cada día que estemos en este mundo, nosotros busquemos parecernos cada día más y más al Señor Jesucristo, que es nuestra meta. Sin embargo, como yo les comentaba, el apóstol Pablo anteriormente ya nos habló cómo llegar a ser salvos, de manera que ahora él ya nos va a dar aplicaciones para nuestra vida. La Biblia habla acerca de algunos grupos de personas, habla acerca de judíos, habla acerca de los gentiles y habla acerca de los creyentes, y en este caso el apóstol Pablo es a nosotros a quien se está dirigiendo, de manera que el apóstol Pablo cuando inicia este versículo dice: hermanos míos. De manera que vamos a entrar al tema de esta mañana. Pablo le está hablando a una iglesia de Roma. Pablo le está hablando a
personas que nunca él había visto, porque él nunca había estado ahí en Roma. Y Pablo le está hablando a estas personas. Él no fundó la iglesia de Roma. El apóstol Pablo no había estado ahí, pero él anteriormente en su carta les habló acerca del amor. De manera que en los capítulos anteriores nos habló acerca del amor, nos habló acerca de que es necesario que las personas tengan a Cristo para que esas personas puedan llegar a demostrar amor hacia el prójimo. De manera que anteriormente Pablo nos habló no de un amor fileos, no de un amor de pareja, no de un amor hacia un amigo, sino nos habló de un amor muy parecido al que Cristo tuvo hacia nosotros, que es el amor agape. Y ese amor es el que es un amor incondicional, un amor que la persona tiene que tener a Cristo para poder expresar ese amor hacia las demás personas. Y Pablo nos habló de ese amor, y Pablo demostró ese amor hacia esta iglesia de Roma, en la cual él no había estado. Pero él les estaba hablando del amor. Él estaba dando gracias como lo hace en cada una de sus cartas por ellos, demostrando que el apóstol Pablo les interesaba los romanos, les interesaba a los hermanos de Roma. De manera que él les está hablando del amor en versículos anteriores. Pablo da gracias en Romanos. Vamos a ir al versículo número 8 del capítulo número 1 de Romanos, en la carta a los Romanos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el versículo número 8 del capítulo 1. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe ha sido divulgada por todo el mundo. Entonces el apóstol Pablo, como les comentaba, él está dando gracias a Dios por los romanos, y él se está refiriendo a mi Dios mediante Jesucristo, dice. Y estaba muy agradecido y muy contento porque la fe está siendo divulgada por todo el mundo. Entonces hay el por qué el apóstol Pablo esté contento y esté dando gracias por los hermanos de la iglesia de Roma. Y tú puedes hablar de Cristo, pero él es Dios, y Dios es bueno, y tenemos a este hermano Pablo que él está hablando de ello. Está hablando de Cristo, y él está contento por lo que está ocurriendo. Pero hay algo importante: el tener a Cristo del que está hablando Pablo. Tienes que entender el amor para ir a lo siguiente que el apóstol Pablo nos va a hablar en los versículos que corresponden a esta mañana. Tú tienes que entender qué es el amar al prójimo, qué es el amar a alguien que quizás no has conocido o que quizás no convives, pero tú tienes que tener a Cristo para que tú puedas tener esta relación que el apóstol Pablo estaba teniendo con los romanos. De manera que nuestro tema de hoy empieza en el versículo número 14 diciendo: bendecid a los que os persiguen. Y este es el primer punto de esta mañana. Bendecid a los que os persiguen, dice. Creo que algo paralelo está en Mateo, el Señor hablando porque a nosotros. En Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 5, perdón. Mateo capítulo 5, versículo 38 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo, ante al cual quiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, dice. 38 al 48. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale también la capa, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan
y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Que no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice. Entonces, esto nos da relación al versículo número 14 de Romanos 12 que acabamos de leer. Bendecid a los que os persiguen, dice. Entonces, este es una aplicación que nos está dando para nuestra vida. Bendecid a los que os maldicen. Y entonces en esta porción de Mateo, el Señor nos da varios puntos acerca de qué hacer con estas personas. Anteriormente decían ojo por ojo, diente por diente. De forma que ahora el Señor te está diciendo que ahora a ti te corresponde amar a tu enemigo, no maldecir a tu enemigo, sino bendecirlo. Y no solo eso. En el versículo 44 nos manda a amar a nuestro enemigo y bendecirlo, a esa persona que quizás nos está maldiciendo. Es lo que nos está mandando la palabra de Dios. Por eso lo anterior que vimos acerca del amor dice que tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones para que usted pueda hacer esto. Para que usted pueda orar por su enemigo, para que usted pueda bendecir al que lo maldice. Usted tiene que tener a Cristo, tiene que tener ese amor que Cristo tuvo por nosotros, que declara Filipenses también. Y algo interesante es que todo el mundo, o en su mayoría, las personas desean justicia lo más rápido posible. Las personas desean justicia. Y por eso es que existe jueces, policías y todo lo demás. ¿Para qué? Para impartir justicia en este mundo. Pero algo que impresionante es que a veces los mismos cristianos, nosotros mismos, a veces estamos deseando justicia y estamos deseando ir ante un juez para que ese juez imparta justicia. Cuando la Biblia nos habla de que nosotros debemos de bendecir a esas personas que nos maldicen, de amar a esas personas que quizás nos hicieron algo a nosotros, de manera que cuando esa persona nos hizo algo a nosotros y nosotros, en vez de responder con una maldición o queriendo que esa persona pague por lo que hizo, nosotros devolvemos ese mal con bien, bendiciéndolo, orando por esa persona. De manera que es la forma en cómo la persona va a mostrar que realmente está Cristo en esa persona y que el amor de Cristo está en nosotros y que ese amor de Cristo que mostró a nosotros ahora nos permite amar a las demás personas y bendecir a esa persona que nos está maldiciendo, que nos está deseando el mal. Vivimos en un mundo donde aparentemente hay justicia, donde queremos que la justicia se imparta inmediatamente. Y vivimos en un mundo donde el mismo cristiano está queriendo justicia y sabiendo que esta justicia es algo que a veces se declina hacia un lado o se declina hacia el favor de otro lado, y sabiendo que nosotros tenemos un juez justo y que debemos de esperar que esa justicia sea impartida por nuestro juez que nosotros tenemos y que estamos esperando que ese juez sea quien imparta justicia y no la justicia que tenemos en este mundo. Pero quiero darle un ejemplo y quiero que vayamos al Antiguo Testamento de una persona que nos habla la Biblia en el capítulo número 16 del versículo 5 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 13.
Vamos a ver un ejemplo de una persona que fue maldecida y la reacción de esa persona. ¿Estamos, hermanos? Voy a dar inicio, dice la palabra de Dios en el capítulo 16, versículo 5. Voy a iniciar, vamos a llegar al 13, dice: y vino el rey David hasta Burim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y se leía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Serbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Serbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo, dice hasta el versículo número 13. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta porción? En esta porción encontramos al personaje del rey David, quien era maldecido por una persona de nombre Simei, que salía maldiciendo a David. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de uno de los hombres de David, Abisai, que está en el capítulo 16, en el versículo número 9? Entonces, esta persona de nombre Abisai, ¿él qué es lo que quería hacer? Él quería tomar justicia, él quería degollar a este hombre que iba maldiciendo al rey David, y tenía quizás David el poder para poderlo hacer. Tenía el poder para poder impartir justicia y quizás ordenar la muerte de este hombre que lo maldecía. Pero la reacción de David fue diferente a la que quizás cualquier hombre de este mundo haría. Yo creo que es algo porque David es un hombre conforme al corazón de Jehová. Por todas estas cosas que encontramos en la palabra de Dios de este personaje. Este personaje no hizo lo que quizás cualquiera otra persona lo hubiera hecho. Porque ¿qué es lo que hace una persona cuando es maldecida, cuando se le arrojan piedras y todo lo que esta persona iba haciendo? Realmente desea justicia y desea tomarla. Y si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría. Sin embargo, encontramos al rey David que él reaccionó de una manera diferente. Y que David dijo: si me maldice es porque Jehová lo ha permitido. Si me maldices porque Jehová lo ha permitido. Ahora, hermano, póngase a pensar en las cosas que ocurren en nuestra vida. Tenemos dificultades, tenemos problemas, y a veces somos mal vistos y a veces somos insultados porque somos creyentes. ¿Por qué? Porque adoramos al Dios verdadero y porque se nos tacha de diferentes cosas ante la sociedad. Y quizás que somos muy apegados y que queremos respetar lo más posible a la palabra de Dios y que no encajamos en su mundo. Y a veces somos maltratados por esas cosas. Pero encontramos al rey David que él tomó una decisión
una decisión correcta que mostraba que en él estaba Dios. Y la respuesta de David fue que Jehová lo ha permitido. Jehová lo ha permitido. Hermanos, créanme que todo está bajo el control de nuestro Dios. Que si algo nos ocurre, si una persona nos insulta, si una persona nos maldice, si una persona nos desea el mal, es porque ya pasó por Dios y Dios lo permitió. Y Dios quizás a través de esas circunstancias quiere darnos a nosotros un crecimiento, o quizás quiere mostrarle a esa persona que nos está maldiciendo que Cristo vive en nosotros y quiere reflejar su amor para con esa persona, y que nosotros somos diferentes y que no vamos a reaccionar como esa persona está reaccionando, mi hermano. Entonces encontramos a David, que él estaba reaccionando a lo que dice la Biblia, a un hombre conforme el corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Y encontramos a esta persona, y pasó por las manos de Dios lo que estaba ocurriendo. Y si lo prometió, es porque el siervo debe aprender algo de esta situación. Esto encontramos en David. Estamos viendo Romanos capítulo 12, el versículo número 14. Estamos en la primera parte: bendecid a los que os persiguen, dice. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo número 7, Hechos capítulo número 7, en el versículo número 54, Hechos 7, versículo 54. Voy a dar lectura. Me siguen ahí con sus vistas. Dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ven la actitud, la respuesta de una persona transformada por la palabra de Dios, transformada por el Evangelio, que está Cristo viviendo en esa persona? Esteban no estaba viviendo su vida, Esteban estaba viviendo la vida de Cristo. De manera que encontramos que contra él estaban enfurecidos. Sus corazones crujían, dice la palabra de Dios. Sus corazones estaban enfurecidos y sus dientes crujían, dice la palabra de Dios. Pero dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él oraba. Y aun cuando a él le iban a dar muerte, iba a ser muerto, sus últimas palabras fueron: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, dice, pidiendo por sus agresores, pidiendo por las personas que lo estaban apedreando. Y sus palabras fueron: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice que durmió. Entonces encontramos a Esteban haciendo aplicación a lo que dice la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen. Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta. Y le estaban dando muerte, hermanos. Le estaban dando muerte a este hombre, que lo único que había hecho era compartirles el Evangelio, compartirles la palabra de Dios. Sin embargo, creo que al compartirles la palabra de Dios de la boca de Esteban, lo que estaban saliendo era bendición para esas personas. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, lo que tú puedes obtener de ellos es bendición. Y mayormente si la salvación llega a ti. Pero estas personas enfurecidas lo apedrearon, le dieron muerte, y Esteban oró por ellos y pidió que se les perdone sus pecados. De manera que vemos que Esteban no respondió mal con mal, sino respondió orando y pidiendo por estas personas. Ahora, en Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, atrasito de
de Juan, Evangelio de Lucas, en el capítulo número 23, versículo número 34. Y Jesús decía, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De manera que ahorita acabamos de ver dos personas que meramente eran humanas. Pero aquí tenemos al maestro. Aquí tenemos al maestro enseñándonos esta porción. Y diciendo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando a Jesús se le iba a dar muerte. Cuando a Jesús estaba siendo crucificado en medio de dos malhechores. Él estaba pidiendo perdón por sus agresores. De manera que Romanos dice que bendecir a los que los persiguen. Bendecirlos. Y no hacerlo, devolver mal por mal. Ahora, ahí en ese mismo libro, en Lucas, capítulo número 6, capítulo número 6, versículo número 28, dice lo siguiente: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y es meramente lo que estamos viendo. Para seguir adelante, vamos a regresar a Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 2, en el versículo número 15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Ahí termina el versículo 15. Romanos 1:8, lo leímos hace algún momento, el apóstol Pablo dando gracias por la iglesia de Roma. Luego en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8, dice lo siguiente: 3:8. Finalmente dice, sed todos de un mismo sentir. Primera de Pedro 3:8. Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice. Finalmente ser todos de un mismo sentir, dice Pedro. De manera que cuando nosotros hacemos alusión del cuerpo de Cristo, hacemos meramente alusión a la unidad, a la manera que nosotros debemos de sentir lo que el cuerpo de Cristo siente. De manera que lo hemos ilustrado algunas veces, de que el cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes miembros, y lo ilustramos con un cuerpo humano, de forma que al final de todo ello, un cuerpo siente cuando tiene un dolor en su mano. Un cuerpo siente cuando tiene gozo. Lo siente todo el cuerpo. De manera que estamos haciendo alusión en esta parte a unidad. Ser todos de un mismo sentir. Y en Gálatas 6:2 dice lo siguiente: Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Entonces, si somos un cuerpo de Cristo, es meramente lógico que nos debemos de apoyar unos a los otros, que debemos de sentir gozo cuando una persona se goza, que debemos también sentir cuando esa persona está triste, cuando esa persona está pasando por algún proceso, o quizás cuando esa persona está enferma. Nosotros también debemos de sentir y orar por esa persona. Sobrellevar las cargas de los otros, dice. Y ahora, en Filipenses, capítulo 3, allá adelantito, capítulo 3,
del 7, dice, Filipenses 3, perdón, me equivoqué, es del 1 al 7. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo de 3 al 7, dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo, si usted lee sus cartas, se va a dar cuenta que constantemente él estaba orando, él estaba dando gracias por las diferentes iglesias a la que él se dirigió. Y siempre él se sentía preocupado cuando lo tenía que hacer, como por ejemplo cuando él le escribió a los corintios. Él meramente les escribió y él le preocupaba la situación que ocurría allí, que había divisiones y todos los problemas que tenía la iglesia. Él era de ese mismo sentir, porque él es lo que a él quiere llegar a esto, que seamos de un mismo sentir. Incluso cuando Cristo sufrió por nosotros, que seamos del mismo sentir de Cristo, que sintamos cuando una persona está padeciendo, que sintamos cuando una persona tiene necesidad, que sintamos cuando esa persona tiene aflicción, que nosotros seamos de un mismo sentir. Cuando en el trabajo, y esto va quizás en algún momento estuvimos trabajando en alguna parte, pero cuando en el trabajo alguna persona recibe un puesto, un ascenso, y quizás ese ascenso lo estaba esperando tú o quizás otra persona. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando esa persona recibe este puesto quizás que estaba esperando quizás yo? La persona que recibe el puesto, él meramente está feliz, está contento. Pero a veces la persona que no recibe el puesto, a veces está deprimida. De manera que es algo que también sucede dentro de las congregaciones. Quizás no como en el trabajo, pero quizás cuando te dan algún cargo, alguna responsabilidad dentro de lo que es la iglesia, y quizás lo estaba esperando otra persona, y en vez de gozarse, él se enoja, se enfada, se preocupa, se entristece, porque no recibió esa persona lo que deseaba. Sin embargo, cuando este versículo 15 dice, gozarnos con los que se gozan, gozarnos con los que se gozan. Y hermano, ese puesto que no recibiste, ese nombramiento que no recibiste quizás, si no lo recibiste es porque Dios no lo tenía destinado para ti. Como lo dije hace algún momento, todas las cosas que nos ocurren ya pasaron por las manos de Dios. Y si no lo recibiste es porque Dios no lo tenía destinado para ti. Porque Dios no lo tenía destinado para ti. Pablo, escribiéndole a los filipenses, créanme que él en esa carta habla de un mismo sentir. Pero cuando él se entera de que hay personas que están predicando a Cristo. Están predicando a Cristo. Pero dice que algunos por contiendas, otros por celos y otros para hacerlo sentir mal a él. Que él está en prisión. Pero él se goza porque al final de cuentas el que están predicando es a Cristo. Entonces, hermanos, esto ocurre dentro de las congregaciones también. Cuando hay personas que quizás tú le diste la palabra, pero no recibió a Cristo contigo, y con el hermano recibió a Cristo, tú gózate por esa persona. Tú gózate por esa persona. Porque quizás Dios te utilizó a ti de una manera y con el que recibió a la persona, a Cristo, de otra manera. Pero tú gózate, hermano. Al final de cuentas, esa persona está recibiendo a Cristo. Tú gózate cuando una persona es utilizada más quizás que tú. Gózate en ello, hermano.
que seamos de un mismo sentir y que tengamos gozo en nosotros, gozarnos con los que se gozan. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, pero también ser parte con esas personas que están pasando por tribulaciones. Romanos 12:16 dice lo siguiente: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice. Vivan en armonía, dice otra traducción, la NTV. La de nosotros dice unánimes entre nosotros, vivan en armonía, como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Tengan comunión los unos con los otros. La gente humilde con la gente quizás que tiene diferente estatus económico, pero seamos todos de un mismo cuerpo, unánimes entre nosotros, vivamos en armonía, en comunión, como verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo. Luego, no seamos sabios en vuestra propia opinión. Creo que es algo que la Biblia en Proverbios habla mucho acerca de eso. No ser sabios en vuestra opinión. No pienses que lo sabes todo. No pienses que tú eres el que lo sabe todo, quizás porque tienes mayor preparación que otra persona. No seas sabio en tu propia opinión. Porque la Biblia habla de la sabiduría. Y la Biblia habla que la sabiduría proviene de Dios. De manera que la verdadera sabiduría usted la encuentra en la palabra de Dios, no siendo sabio en tu propia opinión. De manera que los que son sabios en su propia opinión los encuentras en el mundo. Los encuentras sin Cristo. Los encuentras queriendo impartir justicia por su propia cuenta. Los encuentras delante de los jueces, pensando que ahí van a recibir una justicia verdadera. Pero no seas sabio de esa manera. Sé sabio de acuerdo a la palabra de Dios. Espera la justicia de parte de Dios. No esperes que este mundo te imparta justicia a ti, sino espera la justicia de Dios, hermano. El siguiente versículo, en el 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Segunda de Corintios 8:21. Segunda de Corintios 8, en el versículo 21. Dice la palabra de Dios: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Dice, procurar hacer las cosas honradamente. ¿Saben cuán importante es procurar hacer las cosas bien, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres también? Porque créame, hermano, que usted tiene muchos ojos puestos sobre usted. Muchos ojos esperando que usted dé un paso en falso. Esperando que usted caiga. Tiene a toda una población, a todo un grupo de personas quizás inconversas, esperando que usted dé un paso en falso. ¿Para qué? Para que de esta manera usted pueda recibir crítica de esas personas. ¿Saben cuán importante es hacer lo correcto no solo delante de Dios, sino delante de los hombres? Para que esos hombres puedan ver la rectitud y que Cristo realmente está morando en usted. No solamente delante de Dios, sino delante de todos los ojos que nos están viendo. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: hermano, usted tiene muchas vistas encima, empezando por las de su familia, empezando por sus hijos, empezando en nuestro caso, varones, por nuestras esposas y nuestros hijos. Nosotros tenemos los ojos de la población. Los hijos tienen a sus compañeros de escuela, tienen a sus hermanos menores que están viendo qué es lo que hacen ustedes, queriendo seguir su ejemplo. De manera que ustedes deben de hacer lo correcto, no solamente delante de Dios, sino delante de todos los hombres, delante de todos esos niños, delante de todos esos jóvenes que tienen la vista puestas en ustedes. Hermanas, ustedes
hacer lo correcto delante de Dios y delante de todos ustedes, porque tienen a sus hijas, tienen a sus vecinas, tienen a sus amigas que las están observando, que les están mirando qué es lo que están haciendo ustedes. De manera que ustedes deben hacer lo correcto no solo delante de Dios, sino delante de los hombres también. Dice Tito 3:8, dice que las buenas obras son buenas y útiles para los hombres. De manera que todas esas acciones que nosotros hagamos son buenas y útiles y sirven quizás para que esas personas inconversas vengan delante de Dios y puedan convertirse y puedan ver a un cristiano transformado por la palabra de Dios, transformado por el evangelio, transformados por Cristo, y puedan ver ese reflejo en ustedes, hermanos y hermanas. Proverbios capítulo 3, versículo 4, 3 y 4. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Es importante, hermanos, mantener nuestro testimonio, hacer lo correcto, y no solo en nuestra propia opinión, hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En el capítulo 5, versículo número 15, dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dice, mirad que ninguno pague mal por mal y seguid siempre lo bueno, unos para con otros, para con todos. Nunca pagar mal con mal, siempre buscar hacer lo correcto delante de Dios. Siempre hay alguien que te está mirando. Siempre hay alguien, hermano. Si eres líder, te está mirando toda la congregación. Sea lo que sea, siempre hay alguien que está delante de ti. Si eres un líder, te está mirando la congregación, te están mirando los demás hermanos. Si eres pastor, te están mirando toda la congregación y toda la demás población. Y tienen los ojos puestos sobre ti. Y si no tienes algún cargo, todos los vecinos te están viendo, toda la comunidad te está viendo. De manera que buscar hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y delante de los hombres para mantener nuestro buen testimonio. Y poder decir, como decía Pablo en 1 Corintios capítulo número 11, noten conmigo lo que es la seguridad de Pablo de estar haciendo lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Como él podía decir lo siguiente, dice en el capítulo 11, el versículo número 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo estaba seguro de que él estaba actuando de una manera correcta, que él podía decir, síguenme a mí, porque si me ven a mí, pueden ver en Cristo en mí. Pueden ver la imagen de Cristo en mí, haciendo lo correcto, imítenme a mí. Él podía tener estas palabras. De manera que ahora nosotros, pongámonos a pensar, nosotros podemos decir eso de nosotros. Vecino, míreme a mí, míreme cómo actúo, puede ver a Cristo en mí. ¿Tiene esa convicción? Si no, hay que seguir trabajando, hermano. Hay que seguir trabajando para que podamos decir estas palabras también y podamos actuar de una manera correcta delante de los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios. En el versículo número 18 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, en cuanto dependa de nosotros, dice, estar en paz con todos los hombres. Quizás hay alguna ocasión que no depende de ti, pero al menos ya lo intentaste. Al menos tú buscaste la paz con esa persona que quizás es tan complicado mantener una relación. Pero al menos tú ya lo buscaste. Al menos tú ya hiciste el intento para que tú puedas ir en paz delante de Dios. Mateo 5:9 nos habla acerca de las bienaventuranzas y nos habla, bienaventurados los pacificadores. ¿Saben qué es un pacificador? Un pacificador
una persona, en el contexto de este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 9, habla de los pacificadores. Obviamente tenemos al más grande pacificador, que es el Señor Jesucristo, que vino a hacer las paces entre usted y Dios, yo y Dios. Pero ahora la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros seamos seamos pacificadores, que llevemos esa paz, que busquemos la paz entre nosotros y esas personas que quizás estemos enemistadas, y que llevemos ese mensaje de paz, y ese mensaje también en que hay un pacificador, y que le hablemos de ese pacificador a las personas, para que esa persona pueda estar en paz entre él y Dios. Pero este versículo de Romanos nos habla de que tú debes de estar en paz con todos los hermanos, con todas las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque tú has sido enviado ahora a ser un pacificador también, a estar en paz con todas las demás personas. De manera que tú debes de estar buscando la reconciliación y estar en paz con todas esas personas. Versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor que suya es la venganza, que Él pagará a todas las personas de acuerdo a lo que hayan hecho. Pero a Él le pertenece la venganza. No nos corresponde a nosotros buscar la justicia por nuestras propias manos. Como les decía hace algunos momentos, personas que buscan justicia inmediatamente, querer satisfacer justicia inmediatamente, como el siervo de David. ¿Qué quería hacer? Degollarlo, cortarle la cabeza, que se impartiera justicia. Pero dice la palabra de Dios que la venganza le corresponde a Él, que no busquemos impartir, y que no busquemos que la justicia sea impartida por gobernantes. En pocas palabras, hermanos, no busquemos que la justicia cumpla nuestros estándares en este mundo. No busquemos estar delante de un juez. ¿Por qué? Porque simplemente para el mundo, nuestra manera de pensar, para ellos nosotros estamos locos. No correspondemos a este mundo. De manera que cuando nosotros buscamos justicia, o estamos tratando de buscar justicia, nosotros debemos de esperar la justicia de nuestro Dios, porque Él es el que va a impartir la justicia. De manera que siempre en este mundo siempre va a estar rebasada todas las autoridades que imparten justicia, porque no lo hacen de una manera equitativa como lo va a hacer Dios en su momento, o como lo hace Dios. Luego tenemos los últimos versículos. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hace algún momento leímos también Mateo, y leíamos lo que el Señor nos decía. ¿Qué es lo que decía en Mateo? Si te pide que le lleves su carga una milla, tú llévasela dos. Si te pide su capa, tú dásela. No busques ocasión para tu enemigo. No busques venganza contra tu enemigo. Si tiene hambre, dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. A tu enemigo está diciendo. Porque ese mismo pasaje que vimos hace rato en Mateo habla acerca de que hacerlo para alguien que amas no hay ningún problema. Pero la Biblia está diciendo hacerlo para tu enemigo. Hacerlo para tu enemigo.
no para la persona que quizás que no te es difícil amar. Y luego dice este último versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú pones en práctica todo esto que acabamos de ver en este capítulo número 12, todo lo que acabamos de ver en el capítulo 12, tú puedes vencer con el bien el mal. Y no vas a ser vencido de lo malo, sino lo contrario. Pero para ello tiene que haber un proceso, una transformación de tu mente. Primero dijo Romanos en el capítulo 1 y 2. Luego hablamos del amor. Tienes que tener a Cristo para poder amar a todas las demás personas que quizás que te odian o que te han hecho algo a ti. Tú tienes que tener a Cristo para poderlos amar. Y ahora, cuando nos habla de nuestros enemigos, tú tienes que tener ese amor para poder llevar a todas esas aplicaciones contra tus enemigos. Para poder esperar la justicia incluso de Dios. Para ser paciente. Para tener sabiduría y para saber esperar el momento. Y para no desearle el mal a las personas, sino desearle que esas personas también vengan al conocimiento de la verdad y también estén en la misma posición que ahora nosotros estamos, que nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y que ahora Cristo estando en nosotros, ahora nosotros podemos amar y podemos ver a nuestros enemigos y podemos desearle bien a nuestros enemigos y podemos orar por nuestros enemigos. Pero tú todo eso no lo puedes hacer si no tienes a Cristo en tu corazón. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y para que tú tengas a Cristo en tu corazón, necesitas comprender que Él pagó por tus pecados, que Él murió por ti en la cruz y que ahora Él vive en ti y que de esa manera ahora tú puedes vencer con el bien el mal. Padre, gracias por este momento que has dado, Padre. Te pedimos que nos ayudes a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Y no solo